Amados hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean gobernando nuestros corazones y hoy nos encontramos en este canal de la Iglesia Bautista del Tunal para tener ese tiempo de meditación en la palabra y acerca de otra mentira que los cristianos creen. ¿Cuál será esa mentira? Muchas personas piensan y escuchan cualquier tipo de música. Estoy hablando de hermanos en la fe, creyentes, que piensan que escuchando cualquier tipo de música no tiene ninguna afectación sobre su propia vida, sobre su alma, sobre su comunión con el Señor. Y vamos a examinar algunos textos bíblicos que nos van a hacer reflexionar sobre algunos principios bíblicos que debemos tener en cuenta a la hora de escoger la música que escuchamos. ¿La música tendrá alguna afectación sobre nosotros? ¿La música realmente muestra algo de nuestro estado espiritual? Vamos a ver esas preguntas y esas inquietudes que también ustedes nos pueden hacer llegar a través de este canal de YouTube con los comentarios. Pues ayúdenos a contestar otras mentiras que los cristianos creen. Y bueno, antes de iniciar, pues vamos a orar que el Señor sea guiándonos en este tiempito. Padre, gracias por la bendición de poder estar juntos y escudriñar tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección, que seas tú ayudándonos a entender los principios que tú nos dejas en tu palabra para podernos conducir. Oramos dándote las gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, vamos hermanos, necesitamos entender varias cosas. Antes de hablar de la música, y yo no hablo como músico acá, sino quiero expresar una perspectiva también de unos principios a tener en cuenta a la hora de escoger la música que escuchamos. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender es la libertad en Cristo. Y el apóstol Pablo escribe este texto, esta carta a los romanos en el capítulo 6, versículos 17 al 19, que voy a leer a continuación. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces entendamos una cosa acá. Paramos antes de terminar de leer el texto bíblico para dar un principio supremamente importante y es un entendimiento de lo que ahora somos en Cristo. El apóstol Pablo establece que somos nuevas criaturas, pero aquí también nos dice que en el momento en que creemos hemos sido liberados. Y aquí tenemos una foto, una imagen de una persona con sus cadenas totalmente quitadas. Y éramos esclavos del pecado. Muchos llaman a la libertad a hacer todo lo que uno quiere, pero la verdadera libertad es hacer lo que uno debe hacer. Y en nuestra vida, ya en Cristo, tenemos a su Santo Espíritu dentro de nosotros que nos ayuda para que nosotros podamos vivir en esa vida que Cristo quiere que vivamos, para vivir una vida de obediencia, para vivir una vida de decir no al pecado. Antes, ¿qué hacíamos? Y con esa falsa libertad que nos vende nuestra sociedad, es yo hago todo lo que yo quiera. No eres libre. ¿Sabes por qué no eres libre? Porque eres esclavo del pecado. Y lo único que sales a hacer es a pecar. Y no puedes decir no al pecado. Mientras que ahora en Cristo, si tú has confiado en Cristo como yo, eres un hijo de Dios y Dios nos ha dado una libertad. Y es esa libertad de decir no cuando haya la oportunidad, cuando haya la tentación, cuando venga esa oportunidad para pecar, nosotros ya no lo vamos a hacer. Tenemos esa facultad y esa libertad de ya ser, no ser esclavos del pecado, sino ahora ser esclavos del Señor. Y sigamos leyendo aquí el versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. De manera que el apóstol Pablo nos lleva primero a un entendimiento doctrinal de lo que ahora somos en Cristo, de lo que ahora somos libres, y pensando en eso es que también tenemos que entender que antes nuestros miembros, todas las partes de nuestro cuerpo, nuestras manos, antes que hacían nuestras manos, hurtaban, muy seguramente pecábamos de una u otra manera con nuestras acciones, con nuestros ojos, eran morbosos, miradas lascivas hacia las mujeres, de pronto con codicia, miradas con envidia, no lo sé, una cantidad de pecados que nosotros teníamos y que eso éramos muchos de nosotros. Pero ahora en Cristo no significa que no pequemos, sino que ahora estos miembros deben servir a la justicia. De manera que antes yo escuchaba mucha música que me trastornaba, mucha música que de pronto me movía mis emociones, que sabía
Y dice aquí que servían mis miembros, aún nuestro oído, servía a la inmundicia y a la iniquidad, a cosas totalmente perversas, lejos del diseño de Dios, lejos del propósito divino. Pero ahora, ¿qué Dios quiere? Seguimos teniendo un oído, seguimos teniendo ojos, seguimos teniendo manos, seguimos teniendo esos miembros, pero esos miembros ahora en Cristo son para la santificación. De manera que ya ahora presento estos miembros para servir a la justicia, a la rectitud, a lo que brinda ese carácter santo y recto y justo de Dios. Entonces el primer principio es entender esa libertad que tenemos en el Señor y entender que ahora nuestros cuerpos, nuestros miembros, pueden servir a la justicia, cosa que antes no lo logramos hacer porque éramos esclavos del pecado. Sigamos entendiendo también aquí todo este proceso de relación también a la libertad que tenemos en Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, y nos brinda un principio muy práctico. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ese lo tenemos y que es un principio muy básico para muchas cosas que nosotros cotidianamente necesitamos tomar decisiones. Pero aquí en este caso lo vamos a aplicar también al tema musical. Tú puedes escuchar cualquier tipo de música. Sí, tenemos esa libertad en Cristo, pero hemos de examinar esos principios con detenimiento. La libertad que ahora tenemos es para decir no al pecado. La libertad que ahora tenemos es no todo me conviene. Y el apóstol Pablo llama la atención y con esa última frase que no todo edifica, quiere decir que yo debo estar como hijo de Dios, como creyente, en pro de lo que me edifique y no en pro de hacer todo lo que yo quiera. Ahora tenemos al Santo Espíritu que nos dice y nos puede arguir y convencer también de nuestro pecado y de aún de esas acciones que habitan en nosotros, pecados que de pronto los conservamos ahí quieticos, chiquiticos y que los podemos tener como pecados respetables, que no se habla de eso y persisto en mantenerlo, pero sé que no me está edificando con eso, con lo que me estoy alimentando. Entonces ya mis miembros, mis ojos, mis oídos, pues yo debo estarlos enfocando en pro de la justicia y en pro también de lo que me edifica. ¿Puedo hacer cualquier cosa? Claro que sí, pero tenemos también un límite y es que ese límite que nos lleva el Santo Espíritu es a vivir en la justicia, que nuestros miembros se presenten a la justicia, pero también a que lo que escuchemos, a lo que estemos atendiendo en esas letras de esas canciones, pues también que sea de edificación. Entonces, ya una vez tenido esto claro, este fundamento claro de nuestra libertad en Cristo, ahora sí vamos a pasar a algunas pautas que veo en la palabra que hablan de la música. La música tiene una afectación y tenemos este caso aquí muy particular de Saúl, quien en cierto momento después de su pecado, vemos que Dios envió un espíritu para que lo atormentara. Así que en su corte le dijeron, Saúl, trae a alguien aquí a la corte que toque para que traigas alivio a tu alma. Entonces el espíritu lo atormentaba, pero dice aquí el texto bíblico, y leo primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Y qué acontecía en la vida de Saúl al escuchar la música que estaba interpretando David? Dice, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces notemos aquí que la música causaba un efecto en Saúl. ¿Qué le hacía? Le causaba alivio y estaba mucho mejor. De manera que yo puedo escuchar un tipo de música que va a tener una afectación sobre mis emociones, que va a traer alteración. Hay ciertos tipos de música que lo llevan a uno a un movimiento, a una exaltación. Hay otros tipos de música que lo pueden llevar a un exaltamiento, a exaltarle las emociones, a que esté alegre. Como también hay un tipo de música que si tú la escuchas te va a entristecer y te va a congojar. De manera que la música, todos sabemos, y no es un secreto para nadie, que la música tiene una afectación sobre nuestras emociones. Entonces, tenemos que entender, listos, tenemos libertad en Cristo. Ahora nuestros miembros deben servir, pero también en tener claro que la música sí tiene una afectación, como en el caso de Saúl. Ahora, otro principio que podemos establecer, entonces ya sabemos que la música puede afectarnos, de manera que debemos ser cuidadosos con la música que estamos escuchando, pero también debo entender la letra de lo que yo estoy cantando. Muchas personas
cantan cosas en inglés o les gusta, es que a mí me encanta la música en inglés. ¿Y tú sabes hablar inglés? No, pero es que me encanta. Y uno dice, pero si no entiendes, no sabes qué es lo que dice y por qué te encanta tanto. No lo entiendes porque lo cantas, porque lo escuchas. Debo entender la letra de lo que canta. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De manera que yo lo que debo estar pensando es, si esto que estoy escuchando, esto que estoy cantando, porque muy seguramente si escucho ese tipo de música, pues la voy a estar cantando también. ¿Será que esto salan palabras corrompidas en medio de estas letras de estas canciones que estoy cantando? ¿Será que esta música que yo estoy cantando es buena? ¿Edifica a otros? Eh, eh, Estoy pensando en la gloria del Señor aún con lo que escucho. Entonces, otro principio, la letra de la canción también importa. Toca mis emociones, pero también la letra trae un entendimiento. Y muchas de las canciones que están en nuestra sociedad, de nuestro mundo, normalmente su contenido de la letra es bastante degradante o sensual o con palabras ofensivas y pues usan un lenguaje que realmente nosotros no deberíamos estarlo cantando. Entonces, para que estemos pensando y meditando en eso. Sigamos con otra, entendiendo que la música muestra también mi estado espiritual. El apóstol Pablo en esa carta de Efesios, vamos a tocar varios textos de Efesios, ustedes se darán cuenta, hace una comparación. Y esa comparación está en la llenura del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y notemos que en el versículo 18 al 19 hay una coma. De manera que el siguiente versículo también habla de todo este contexto acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 18 al 20. El apóstol Pablo hace una comparación de la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez, hace un contraste, ¿no? Una persona que está embriagada, pues normalmente no tiene mucho control y dominio sobre su cuerpo, mientras que en el Espíritu Santo es como dejarnos controlar por su Santo Espíritu, de manera que Él sea quien guíe y direccione toda nuestra vida. ¿Cómo se nota que estamos siendo direccionados por el Santo Espíritu? En la manera en que nosotros hablamos. Por eso dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, sería que lo que sale de nuestros labios, como vimos en el texto anterior, que edifique, pero aquí también que alabe al Señor. Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales están en pro de la alabanza del Señor. Eso no significa que siempre debo estar cantando o hablando con los hermanos cosas de que canciones o himnos. No, sino que lo que sale de mis labios sea para la gloria del Señor. Pero también esa manifestación del Espíritu Santo es cantando y alabando al Señor. Cuando una persona está alegre, canta alabanzas, dice también la Escritura. Cuando está triste, pues haga oración. Y esas son las cosas que el Señor nos manda hacer. De manera que la música tiene una afectación sobre nosotros, pero también entender que la manera en que yo hablo, la manera en que yo estoy expresando, también estoy mostrando mi llenura del Espíritu Santo, mi comunión con el Señor, que esté fortalecida, que estemos creciendo en ello. Entonces, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones hace parte también del dar gracias, ser agradecidos con lo que el Señor nos da. De manera que es una manifestación, lo que yo cante, lo que exprese con mi boca, de lo que hay en mi interior. Si mi comunión con el Señor está fuerte, estoy siendo controlado por el Espíritu Santo y eso se va a notar. Y Efesios también habla de todo este tema de la vida familiar y ahí se nota también la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para concluir, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Otro texto de Efesios, capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. No puedo hacer una lista aquí de los géneros musicales que debes escuchar o los que no. No pretendo hacer eso. Simplemente quería darte algunos principios bíblicos para tener en cuenta. Primero, entendiendo lo que ahora somos en Cristo, nuestra libertad en Cristo, entendiendo que la música tiene una afectación, entendiendo que la letra
también debe comunicar algo que dé gloria al Señor, entendiendo que aún con lo que yo canto estoy mostrando mi estado espiritual de comunión con el Señor. Pero también el último principio que quiero dar a manera de conclusión es que debo comprobar lo que es agradable al Señor. Preguntarle al Señor, ¿esta música que yo estoy escuchando te agrada, Señor? ¿Esta música que yo canto con mis labios te agrada a ti, Señor? ¿Me edifica a mí? ¿Edifica a las personas que me escuchan cantarla? Debo estar pensando y considerando esto porque ahora mis miembros deben servir a la justicia. Ahora mis miembros no sirven a la inmundicia, a la injusticia, a la iniquidad, sino ahora sirven al Señor. De manera que yo debo cuidar mis miembros, debo cuidar este cuerpo que es templo de su Santo Espíritu. ¿Y con qué lo estoy alimentando? ¿Con qué canciones lo estoy alimentando? Entonces, que en nuestra comunión con el Señor podamos preguntarle a Él y comprobar lo que es agradable al Señor. Pregúntale al Señor, Él te dará la respuesta en cuanto a la música. Y entender finalmente que este tema de la música es algo que requiere madurez, es algo que requiere crecimiento espiritual, comunión con el Señor, para dejar a un lado toda esta música que nos encantaba. Yo escuché durante mucho tiempo mucha música que realmente hoy digo que feo, que desagradable esas letras y esas canciones. Alteraban mis emociones, me movían hacia cosas depresivas y realmente no edificaban. Y aún como creyente luché con eso hasta que llegué a un punto en el que el Señor fue muy claro en su palabra y tuve que cortar eso porque no estaba agradando al Señor con la música que yo estaba escuchando. De manera que esa es la conclusión y con lo cual quiero terminar orando. Padre, gracias por tu palabra, por ese tiempo que nos das de meditar en ella y pedimos que seas tú guiando y ayudando a cada uno de mis hermanos en esas decisiones, en sus convicciones y crecer en tu conocimiento en la palabra. Padre, ayúdanos y guíanos y direcciónanos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Gracias por quedar hasta el final del video y que el Señor les continúe bendiciendo. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna mentira que los cristianos creen, pues no duden en dejarlo aquí en los comentarios y que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias y chao, chao.